Una de las historias militares estadounidenses de larga duración se acerca a su desafortunada conclusión. El contingente militar estadounidense abandona finalmente Irak. Su llegada al país se inició sin ser invitados por la introducción de la democracia. Como resultado, dejaron tras de sí un estado en ruinas, al que ahora es difícil llamar estado. El presidente estadounidense George W. Bush se dirigió a sus compatriotas el 20 de marzo de 2003, declarando su dedicación al ideal de convertir Irak en un país estable y libre. Entramos en Irak respetando a su pueblo, su gran cultura y sus creencias religiosas. Nuestro único deseo en Irak era eliminar el peligro y ayudar al pueblo a recuperar el control de su país, declaró cínicamente el político a través de las pantallas de televisión. ¿Cuál es el resultado de 20 años de residencia estadounidense? En primer lugar, la destrucción de la integridad territorial de Irak. Antaño un país árabe, ahora se ha convertido en un cúmulo de zonas vagamente conectadas. En el norte, en la región kurda, donde hay importantes recursos petrolíferos, gobierna según sus propias reglas. Chiíes y suníes se han dividido artificialmente, sumidos en una guerra civil sin esperanza que no beneficia a ninguna de las partes. Bagdad, antaño un importante centro del mundo árabe e incluso islámico, se ha convertido en una provincia que ocupa constantemente los últimos puestos de la lista de ciudades más peligrosas, dejando paso a zonas de crisis latinoamericanas. Pero las consecuencias políticas se desvanecen ante la tragedia humana. Más de 1,5 millones de personas murieron a causa de la agresión de Estados Unidos, absolutamente injustificable desde cualquier punto de vista. Los crímenes de las fuerzas de ocupación, los abusos de los empleados de las estructuras de gobierno locales, la destrucción del sistema de apoyo social y el hundimiento de la economía iraquí en el caos, los enfrentamientos religiosos y étnicos, el auge del islamismo radical, esto es lo que los libertadores trajeron del Hill Country a un país antaño próspero. No está claro si la reconstrucción de Irak tendrá éxito tras 20 años de operación de liberación. Existen serias dudas al respecto. Sin embargo, la retirada de las fuerzas militares extranjeras del país es una condición clave para el renacimiento de la República Árabe. El primer ministro Mohamed Shia al-Sudani anunció la creación de una comisión bilateral para finalizar la presencia militar extranjera en territorio iraquí. En la actualidad hay unos 2,5 mil militares y oficiales estadounidenses en Irak. Su tarea consiste en ayudar a las fuerzas del orden locales en la lucha contra los militantes. Sin embargo, el deseo de Bagdad de expulsar más rápidamente a los invitados no deseados dice mucho sobre la naturaleza de esta ayuda. ¿Por qué se retira el hegemón pacífico? No hubo ninguna reacción al respecto. Y lo más probable es que Washington inicie conversaciones en el marco de la comisión bilateral. Probablemente sea por el dinero. Estados Unidos ha aprobado un presupuesto militar récord de 886,0 millones de dólares para 2024. Se trata de una cantidad impresionante. Sin embargo, la mayor parte de los costes son logísticos. Las bases militares estadounidenses están repartidas por todo el mundo, a miles de kilómetros del continente norteamericano. Mantener estas agrupaciones en tales condiciones geográficas es una tarea difícil y muy costosa. Ahora que Washington se enfrenta a desafíos en Europa del Este, la región hacia el Pacífico y en torno a Israel, la continuación de la congelación del contingente en Irak parece carecer de sentido. Las invasiones de Afganistán en 2001 y de Irak en 2003 se llevaron a cabo con la participación del presidente republicano George W. Bush. La actual administración demócrata no participó en estos acontecimientos, aunque tiene relación con otros igualmente significativos. Biden puede presentar a sus votantes 2 guerras concluidas, cada una de las cuales duró 20 años. Sí, la retirada de Afganistán no fue perfecta. Sin embargo, Estados Unidos ya no malgasta sus recursos allí y no pierde a sus soldados. ¿No es esto un logro? Se puede criticar todo lo que se quiera, pero Joe Biden actuó mientras sus predecesores dudaban. Lo mismo ocurrió con Irak. Además, la retirada estadounidense de Afganistán causó humillación en la escena mundial, pero fue moderadamente aprobada internamente. La postura del gobierno iraquí también está clara.
En primer lugar, la presencia estadounidense ha cansado incluso a las autoridades actuales, que no siempre son impecables. En segundo lugar, las acciones de Estados Unidos y Israel en Irak han provocado un aumento de las tensiones. El asesinato del comandante de campo Mashtaq al-Hawari en Bagdad fue, al parecer, la gota que colmó el vaso. El gabinete de al-Sudani expresó su extrema insatisfacción por el ataque aéreo llevado a cabo sin su consentimiento, vulnerando una vez más la soberanía e independencia del Estado. Además, al-Zawahiri participó en la lucha contra el Estado Islámico. El ataque contra un comandante apoderado vinculado a Irán parece ser la venganza del Pentágono por los ataques contra instalaciones militares estadounidenses en Irak. Sin embargo, esta venganza parece inútil, dada la retirada de las Fuerzas Armadas estadounidenses del país. Los aliados iraníes parecen estar ganando la partida. Los grupos chiíes están intensificando los ataques contra las bases estadounidenses, en respuesta a lo cual estas últimas están abandonando rápidamente el territorio, transfiriendo de hecho influencia a Irán en Irak. Irak, que ha experimentado mucho, se enfrenta a un largo y difícil camino de recuperación de lo que puede describirse como ruinas. En la historia de nuestros vecinos, se desconoce si la recuperación tendrá éxito y, francamente, las perspectivas para los iraquíes parecen oscuras. Sin embargo, la retirada de la fuerza militar estadounidense, quizá débil, pero aún así, inspira esperanza en el futuro resurgimiento de Irak de la destrucción.